Qué bueno poder saludar de una manera muy especial a todas las personas que nos acompañan, que están acá en el templo en esta hora, y también a todos aquellos que están ahí a través de las redes sociales, a través de su pantalla, que están siguiendo este programa, esta transmisión. Gloria al Señor Jesús. Es una forma también de difundir la palabra de Dios, aunque qué bueno poder estar aquí en comunión y poder, amén, integrarnos en esta coinonía tan especial. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero algunas personas no pueden por causa de su salud, por la distancia, en fin, y nos alegra saludarles y saber que están allí. Gloria a Dios. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo número 6, capítulo número 5, verso 16 y siguiente, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Me llama la atención esa expresión, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Gloria al Señor. Cierren sus ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que hable a nuestra vida. Gloria al nombre del Señor Jesús, que hable a nuestro corazón, conforme a su propósito, conforme a su palabra. Señor Jesús, tú eres santo, digno de suprema alabanza, Señor Jesús. Habla a nuestra vida, oh Dios del cielo. Necesitamos saber más de ti. Ayúdanos, Señor Jesús, guíanos conforme a tu propósito, inspíranos tu palabra. Estamos en tu presencia, oh Dios maravilloso. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Estaba pensando, hermanos, meditando en la palabra, ¿cuál es el milagro más grande? ¿Cierto? Yo no sé si usted ha sabido de alguien que el Señor lo haya sanado de una enfermedad. Es posible que a usted lo haya sanado de una enfermedad. A mí me ha sanado. Y he visto la mano sanadora de Dios en mi familia y en los míos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Podríamos decir que eso es un milagro grande, ¿cierto? Podríamos decir que ver cómo un paralítico se levanta. Yo no sé si usted en alguna convención ha visto cómo un paralítico se levanta ahí en medio de... O sea, eso es algo impresionante, impacta la vida de los que pueden ser testigos de ello, como una persona entra ahí, cuadraplégico o parapléjico, en una silla de ruedas, y lo traen aquí al altar y en medio del culto se levanta y queda sano. Bendito el nombre del Señor Jesús. Podríamos pensar que un gran milagro sería la resurrección de un muerto. Creo que muy pocas personas seguramente han sido testigos de algo así, ¿cierto? Mi madre testifica que ella murió y que el Señor la volvió a traer.
testifica ella y los hermanos que en esa época ella estaba en embarazo de mi hermano menor y se enfermó y la llevaron hospitalizada. Y los médicos le dijeron al pastor y a los hermanos que habían ido a llevarla que ella ya estaba muerta. Y el pastor y los hermanos entraron y oraron por ella y ella regresó. Testimonio ahí grande en mi familia y en la iglesia en Río Negro en esa época. Estamos hablando de más de 40 años en la iglesia de Río Negro. Gloria al Señor Jesús. Y uno ha escuchado testimonios de gente que han sido testigos de la resurrección de un muerto a través de una oración, a través de que Dios haya usado la vida de alguien. Gloria al nombre del Señor Jesús. No todo el mundo cree esto, pero la Biblia está llena de ese tipo de casos. Amén. De gente que resucitaron, que volvieron de los muertos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero todas esas cosas son milagrosas y son muy gloriosas y muy maravillosas. Pero siempre he creído, hermano, que el milagro más grande es la salvación de una persona. Es que piense por un momento, hermano, ¿quién era usted? Y el hecho de usted estar aquí ahora y ser un hijo de Dios, no dice, Dios mío, ¿cómo fue posible eso en mi vida? Alabanzas al nombre de Dios. Y el único que puede hacer milagros es Dios. O sea que usted es un milagro de Dios. Usted es un milagro andante. Un testimonio viviente de la obra de Dios. Porque es que el corazón del hombre es tan duro, tan cerrado, tan terco, tan testarudo, tan incrédulo, tan infiel, tan desleal. La Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón de los hombres, más que todas las cosas. O sea, en este mundo no hay algo más malo que el corazón del hombre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y que el ser humano pueda ser transformado y venir a los pies del Señor, humillado en la presencia de Dios. Eso tiene que ser solamente a través de la obra de Dios. Pero el hombre no puede hacer eso por sí mismo. El hombre no puede hacer eso por sí mismo. Estaba pensando y meditando acá en la palabra, en unas palabras precisamente del apóstol Pedro. El apóstol Pedro le escribe su segunda carta, gloria al Señor, en el capítulo 1. Y a partir del verso 3, comienza a hablar de las cosas que Dios nos ha dado. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, está haciendo diferencia entre lo que es en la vida, lo que es natural, y cuando habla de la piedad está hablando es de lo que es fuera de lo natural, que es fuera de lo normal, o sea, lo espiritual. Entonces, todas las cosas que nos han sido dadas o que pertenecen a la vida y a la piedad, dice Pedro, nos han sido dadas por su divino poder, o sea, el poder de Dios es el que hace. ¿Qué es lo natural? El alimento, el aire, la vida misma, las personas, todo eso forma parte de lo natural y todo eso forma parte del poder de Dios, porque imagínense, ¿sí o no? Gloria al Señor Jesús. Y dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de algo que el mundo no comprende, no entiende, y que es posible que muchas personas que hayan querido seguir al Señor ni siquiera lo han experimentado. Dice, la naturaleza divina. La Biblia dice que nosotros somos hombres, según Adán, somos hombres carnales. ¿Cierto? Nuestra naturaleza es humana, nuestra naturaleza es carnal. Cuando la Biblia habla de la carne, no se está refiriendo al cuerpo, sino a esa naturaleza, al hecho de que somos descendientes de Adán. Amén. De que somos descendientes de Adán por ser seres humanos. Entonces,
Nuestra naturaleza es carnal. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero esa naturaleza carnal no se sujeta a Dios, no se sujeta al Espíritu. Y dice, y tampoco puede. O sea que si alguien quiere hacer un esfuerzo sobrehumano y querer sujetarse a la ley de Dios, a la ley del Espíritu, no sería capaz. No podría, no lo lograría. Llega un momento en que fracasa. ¿Por qué? Porque la carne o la naturaleza humana no se somete a las cosas de Dios, dice, y tampoco puede. Bendito el nombre de Jesús. Entonces la única manera que nosotros podemos ser cristianos y ser verdaderos cristianos es cuando podemos recibir la naturaleza divina, es cuando ya no impera en nuestra vida la naturaleza humana y sin dejar de ser humanos. Recibimos una naturaleza de parte de Dios. Amén. Y que eso solamente se recibe a través del nuevo nacimiento y se recibe a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y se recibe por el Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al nombre de Jesús. El texto que acabamos de leer en Gálatas, porque es que, hermano, nosotros a veces queremos aplicarle la palabra de Dios a la gente de afuera. Pero resulta que cada escrito en la Biblia tenía tiene una razón de ser. Pablo no se puso a escribirle a las iglesias simplemente, ay, les voy a escribir esto bien bonito para que digan que yo soy muy tremendo, que soy el más, no, que soy un maestro. No, él escribía a cada congregación era porque allá había una dificultad. Y él escribía era porque de manera anticipada había oído, había escuchado o había recibido noticias de una problemática en una congregación tal. Y algunas de esas congregaciones él las fundó y otras no. Entonces cuando él recibía noticias, ve, hay una congregación en tal lugar y están viviendo este problema. ¿Qué hacemos, Pablo? No, lo único que yo puedo hacer es orar al Señor que me inspire y enviarles un consejo, enviarles una exhortación, enviarles una guía, darles un derrotero, amén, una palabra de Dios para ellos. Entonces, ¿te imaginas la revelación del apóstol Pablo, hermano? Presentarse delante de Dios y decirle, Señor, vea, tal iglesia tiene tal problema. ¿Qué les digo? Y Dios comenzara a inspirarlo para escribir, que valga la redundancia, para comenzar a escribir y enviarles aquello, porque es que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Pero quién? El que recibe esa palabra y la toma para su vida. Porque si no, entonces la palabra no va a tener ningún efecto. Si usted le entró por aquí, ¿cómo le decían a uno? Y le salía por el que la olvidó y ni siquiera le prestó atención. Es lo que le pasó a los corintios. Los corintios eran creyentes y estaban ahí, creían en el evangelio, pero Pablo les está diciendo, no ignoréis. Capítulo 12 de Corintios, no ignoréis la obra del Espíritu. O sea, ellos eran cristianos, pero ellos estaban ignorando. Y lo más triste, hermano, es que el apóstol Pablo habla de los que ignoran voluntariamente. Pedro es el que dice. De los que ignoran voluntariamente. O sea, hay gente que ignora las cosas, pero hay otros que la quieren ignorar. Simplemente no le interesa. No le interesa. Y realmente lo que nos hace cristianos a nosotros, hermanos, no es venir al culto. Lo que nos hace a nosotros cristianos es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces resulta que Pablo no le está hablando a gente inconversa, le está hablando a la iglesia. Uno se sorprende y se maravilla de las cosas que sucedían
en la iglesia cuando la época del apóstol Pablo. Y hoy en día suceden cosas que uno no se da cuenta, pero hay gente que hace cosas que uno dice, Dios mío, ¿cierto? Pero para entender todo esto hay que ser espirituales. La Biblia habla del hombre carnal, habla del hombre sensual, habla del hombre natural y habla del hombre espiritual. Y todos esos eran personas que estaban en la iglesia. Que fueran cristianos ya es otra cosa, pero asistían a la iglesia, estaban ahí y formaban parte de todo lo que tenía que ver con la congregación. Y entonces Pablo les está diciendo a ellos, porque tenían una problemática ya complicada, le daban rienda suelta a todo lo que estaban viviendo, porque eso se llama la guerra de los sentidos. Cuando uno batalla con lo que siente y batalla con lo que piensa y batalla con lo que realmente debe ser. Usted lee la carta a los Romanos, capítulos 6, 7 y 8. El apóstol Pablo está hablando precisamente de eso, de una batalla que él estaba viviendo. Y Pablo dice, es que yo sé qué es lo bueno. Y eso lo está viviendo mucha gente hoy. Saben y conocen la verdad y quieren vivir la verdad. Pues la Biblia dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ay, no, pastor, es que la carne es débil. Sí, la carne es débil, pero te estás conformando a eso. Cuando la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Cuando la Biblia dice que Dios se fortalece o se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Para qué? Para hacernos fuertes. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Entonces hay gente que toma el versículo y dice, no, es que la Biblia dice que la carne es débil, pastor, y yo no soy capaz, es que... Pero es que de una vez ya se está rindiendo. De una vez ya se está dando por vencido, de una vez ya se está entregando a una situación que está degradando su vida espiritual y que lo puede llevar a perder la salvación. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué denota eso entonces? Denota la ausencia del Espíritu en nuestra vida. Denota que estamos ignorando el Espíritu. Cuando usted si no tiene la presencia de Dios en su vida, usted no puede ser cristiano. La Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y no está hablando, hermano, de hablar en lenguas y de ser bautizado con el Espíritu. No, es tener a Cristo de verdad en el corazón. Y si usted tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? A no ser de que usted sea trinitario y que esté esperando que recibió a Cristo y luego tiene que recibir a otro. Usted tiene que analizar el proceso y la obra del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Usted recibió a Cristo. Cristo es el Espíritu Santo. ¿Qué necesita usted? Ser lleno del poder del Espíritu Santo. Que es un don que Dios le da a sus hijos. Entonces la iglesia allá en Galacia estaba viviendo esa situación, hermano, y no estaban disfrutando de la obra del Espíritu Santo en sus vidas porque le estaban dando rienda suelta a los deseos de la carne. Y a mí me llama la atención que dice, porque el deseo de la carne. Ni siquiera es la inclinación o la debilidad o las cadenas, sino que es un deseo, o sea que es natural en la vida de las personas que están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano desea, anhela el mal. A mí me llama la atención, no dice las ataduras de la carne, las cadenas de la carne, la prisión de la carne, no, dice es el deseo, o sea que la gente que hace eso es porque lo desea. Y si usted desea algo, usted lo busca y hace lo posible por tenerlo. La Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿qué hace la persona? Invierte dinero en esos deseos porque quiere darle rienda suelta a sus pasiones, a esa batalla de los sentidos. Entonces ahí es donde viene el hombre carnal, el hombre sensual, el hombre natural. El hombre natural es el que ni siquiera entiende la palabra.
viene al culto y se va más aburrido que cuando llegó, ¿cierto? Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y se han de discernir espiritualmente. ¿Qué necesita para entenderla? Pues necesita tener al Espíritu de Dios. ¿Qué necesita para recibirlas? Necesita el Espíritu Santo. ¿Qué necesita para vivirlas? Necesita el Espíritu Santo. Si es que nació de nuevo. Porque la única manera de uno hacerse cristiano es naciendo de nuevo. Porque el Señor Jesús le estaba hablando de ese nuevo nacimiento a un hombre que era intelectual, que era muy entendido, que era un maestro en la palabra, que era un líder, que era un guía, que se supone que era el que tenía que enseñarle al pueblo cómo vivir su vida espiritual. Y cuando el Señor le habló del nuevo nacimiento, no entendió nada. Imagínense, no comprendía nada. Ay, pero ¿cómo puede nacer el hombre de nuevo? ¿Cómo va a entrar en el vientre de su madre por segunda vez? Es que es ridícula la pregunta. Es ridícula la pregunta. Porque si él era un maestro de la palabra, él tenía que entender lo que Dios le había dicho a Jeremías, que les iba a quitar el corazón de piedra y les iba a dar corazones de carne. Bendito el nombre de Dios. Él tenía que tener ese discernimiento. ¿Qué significaba ello? Pero su mente estaba puesta en otras cosas. Pero el Señor le dijo, el que no nazca de nuevo. Ahí es donde ha tropezado mucha gente porque les parece muy interesante, muy linda la vida espiritual, la vida cristiana, muy preciosa, cantan muy lindo, qué predicaciones tan bonitas, pero y asisten a la iglesia y se hacen bautizar, pero no hay un cambio en su vida. Siguen siendo arrogantes, mentirosos, una cantidad de cosas, porque no hubo un nuevo nacimiento. Porque realmente no se murió. ¿Por qué? Porque morir, hermano, para el mundo, morir para el pecado, morir para sí mismo, tiene un precio alto. Tiene un precio alto. Tiene que renunciar a sí mismo. El Señor dijo, el que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que la pierda por causa mía, este la hallará. Ahí es donde usted debe tener un compromiso con Dios, porque Dios, hermano, aborrece el pecado, ama al pecador, pero Dios no quiere que tú sigas así. Como dice la religión, no mires a nuestros pecados, sino a la fe de tu iglesia. Como que no mires a nuestros pecados, lo primero que mira están delante de él toda la vida, todo el tiempo. Y uno mismo se amarga por su propio pecado. No es que David le decía al Señor, Señor, es que mi pecado está siempre delante de mí. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Y por qué decía que mi pecado? No porque estaba pecando todos los días, sino porque se acordaba de lo que había hecho, y eso que había hecho lo hacía sentir tan mal, y ver cómo su vida cambió, cómo sus hijos estaban perdiendo, cómo su hogar se volvió nada, el reino se le estaba volviendo un conflicto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces el Señor le dijo a Nicodemo, es que tú tienes que nacer de nuevo para poder, al menos para verlo. Porque es que parece que habían dos fases. Una era ver el reino de los cielos y otra cosa era entrar. Entonces los Gálatas tenían esa dificultad y Pablo le está diciendo, porque el deseo de la carne, o sea que el que es carnal porque quiere. No porque está atado ni porque no, es porque quiere, porque le gusta. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Sino que cada uno, cuando de su propio deseo, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Claro, entonces ya el diablo conoce cuáles son tus deseos, cuáles son tus gustos, te las pone ahí todo el tiempo. Ay, pero es que el diablo siempre me pone, claro, si ese es el trabajo de él, pero ¿cuál es el trabajo suyo? Es que aquí el asunto no es cuál es el trabajo del diablo, es cuál es el trabajo suyo. El trabajo suyo es simplemente decir no. Y refugiarse en la presencia de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Alabanzas a Jesús. Dan para escoger. Pero de la misma, esta al menos fuera con leche. Gracias. No, así está bien. Gracias.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, ese deseo sí se convierte en una cadena. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. ¿Y cómo es libre un esclavo, hermano? La única manera de ser libre es que venga alguien más fuerte que el que te tiene aprisionado y te libere. Y te libere. Pablo entonces está diciendo, no, es que yo con mi mente quiero hacer algo, pero hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces yo quiero hacer algo, pero termino haciendo otra cosa. ¿Y por qué? Porque no tiene al Espíritu. Pero entonces luego Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque estoy atado a esta situación. Y está atado porque él mismo la buscó. Que a usted nadie lo obligó a pecar, a usted nadie lo obligó a que se fumara ese cigarrillo, a que se tomara ese trago, a que estuviera con eso. No, a usted nadie lo obligó, usted lo hizo porque quiso, pero una vez que lo hizo, quedó atado. Quedó atado primero porque el pecado ata y segundo porque le quedó gustando. Porque si no le gustara, entonces no lo seguiría haciendo. Lo siguió haciendo porque le gustó. Y ese gusto se fue convirtiendo en una cadena y ya quedaste atado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pablo dice entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, mas gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo me ha librado? ¿De qué manera me ha librado Dios a mí? Una cuando me dio su palabra, otra cuando me dio su presencia y otra cuando puso su espíritu en mi vida. Y al poner su espíritu en mi vida, me dio un poder que es sobrenatural. Y me dio ese poder, hermano, a través de la naturaleza divina. Y con ese poder es que yo puedo mantenerme siendo hijo suyo. Mantenerme en su presencia. Poder decirle no al pecado. Pero aún así, todos los días tengo que doblegarme. Todos los días, Pablo dice, cada día muero. Porque todos los días se quiere levantar ese viejo hombre. Es que eso es una cosa de loco, hermano. El viejo hombre, esa naturaleza carnal, esa naturaleza humana, todos los días se quiere levantar. Todos los días. Así usted ore, así usted ayune. Pero ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que tener una determinación. Tiene que ser decidido. La Biblia dice que Daniel propuso en su corazón. Y se lo propuso de tal manera, hermano, que podía suceder lo que fuera, pero él no se dejaba mover de ahí. No, yo estoy aquí. Yo estoy en la presencia de Dios y yo de aquí no me muevo y de nada me voy a dejar mover. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero de ninguna de ellas me dejaré dominar. Entonces, ¿cuál es su control? ¿Cuál es su dominio propio? Entonces, ahí, si usted está por allá como débil, como que su voluntad no le da, como que cae muy fácilmente, le pone la tentación y facilito se fue por ahí. Entonces quiere decir que usted necesita, hermano, dominio propio. Usted necesita fuerza de voluntad, necesita control. ¿Dónde encuentra usted eso? En la obra del Espíritu Santo en su vida. En la presencia de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora en el verso 22 el apóstol Pablo dice, mas el fruto del Espíritu. Y bueno, hay algo que no sé si a usted le parezca trascendental o no tan trascendental. Pero Pablo está hablando en singular. Pablo está diciendo más el fruto, no está diciendo los frutos. Nosotros casi siempre que citamos este texto decimos los frutos del Espíritu. Y enumeramos ahí la lista de 9. Pero Pablo no está diciendo los frutos, sino el fruto.
Y me llamó la atención cuando comencé a pensar en esto del fruto, porque el Señor Jesucristo no habla del fruto, sino de los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Está hablando en plural. Pablo está aquí hablando en singular. Pero entonces me puse a pensar, ¿a quién se refiere Pablo? Pablo se refiere a los nacidos del Espíritu. ¿Y a quién se está refiriendo el Señor? No sé si usted ha leído el texto, estaba mirando por acá, en San Mateo. San Mateo capítulo 7, el verso 15 dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. En resumidas cuentas, lo que el Señor está hablando acá es del malo, ¿cierto? Del mal, del que no tiene al Espíritu. Entonces, cuando habla de frutos, está hablando de las consecuencias o del resultado de algo, ¿cierto? Usted está haciendo algo, eso debe tener un resultado, solamente que la Biblia lo llama fruto o una consecuencia. Pero el fruto de la maldad entonces son las obras de la carne, lo que está diciendo Pablo allá en Gálatas 5. Mire que el Señor Jesucristo está diciendo, no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Lo que sale. ¿Y qué es lo que sale? Dice los adulterios, los homicidios, las mentiras, las fornicaciones, todo eso sale. ¿Y por qué sale? Porque lo tiene almacenado allá en el corazón. Y sale porque es el resultado de algo que la persona ¿qué? Desea. Más el deseo de la carne. Entonces, como la persona lo desea, lo almacena en su corazón. Lo considera, lo tiene en cuenta y luego ¿qué? Lo deja aflorar. Y cuando lo deja aflorar, entonces viene el pecado. ¿Y cuál es el resultado del pecado? La muerte. Entonces, cuando se refiere a lo que es lo malo en el corazón, el Señor lo habla en plural, dice los frutos, ¿cierto? Y todos esos frutos de maldad afloran. Pero cuando se trata de la obra del Espíritu, entonces ya Pablo no está hablando en plural, sino en singular. Más el fruto del Espíritu. Debería decir, más los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, pero no dice así. Dice, más el fruto del Espíritu es, no dice son, sino es en singular. ¿Y por qué lo habla así de esa manera? Porque ellos están enlazados el uno al otro. Quiere decir que si usted en verdad nació de nuevo, estas cosas están en su vida, sin excepción o que falte alguna. Además, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y templanza. El fruto del Espíritu está enlazado, está ahí el uno al otro. Lo que pasa es que nosotros creemos, hermano, y hasta de pronto nos han enseñado, no sé, si usted ha escuchado por ahí, que uno sabe que una persona está llena del Espíritu Santo es porque está hablando en lenguas. ¿Cierto? Y eso lo he escuchado toda la vida y nos lo han enseñado toda la vida. Que el que está lleno del Espíritu Santo, entonces, ¿por qué habla en lenguas? Cuando las lenguas son solamente una señal inicial, tanto a los incrédulos como a los creyentes. ¿Por qué a los incrédulos? Allá en el aposento alto, hermano, estaban los discípulos hablando en otras lenguas. Y vino gente inconversa, vino gente incrédula y los estaban viendo, inclusive decían que estaban borrachos. Pero cuando Pedro comenzó a predicar y comenzó a decirle a ellos, bendito el nombre del Señor Jesús, que ellos no estaban borrachos, que ellos no estaban ebrios, sino que eso es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a través del profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cierto?
Y que lo que estaba sucediendo con ellos era precisamente ese cumplimiento de esa promesa. Entonces ellos se pusieron a decir, sí, sí, muy raro, porque es que todos estos son galileos, ¿y por qué está hablando en la lengua mía? ¿Quién le enseñó a esta persona eso? Esos son nativos de aquí, gente ordinaria de este lugar, pensarían ellos. ¿Y por qué los oímos hablar en nuestras propias lenguas y cómo magnifican a Dios y cómo exaltaban a Dios? Entonces esas lenguas fueron una señal a todos esos inconversos. Y Pedro predicó, y el hecho de haberlos oído allá hablando en otras lenguas y lo que estaba sucediendo, entonces formó parte de la obra del Espíritu Santo para convencerlos a ellos, y ese día se convirtieron como 3,000 personas. Porque finalmente el que convence es el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Pero cuando Pedro, hermano, fue a la casa de Cornelio y comenzó a predicarle la palabra, y toda esa gente comenzó a hablar en otras lenguas, capítulo 10 de los Hechos, toda esa gente comenzó a hablar en otras lenguas. ¿Cómo supo Pedro que ellos habían recibido el Espíritu Santo? Porque los oía hablar en otras lenguas. Pero las lenguas son solamente una señal inicial, porque es posible que la persona siga hablando en lenguas, pero su vida... Porque es que, mire, hermano, Dios a nosotros nos da un poder. Dios a nosotros nos da unos dones. Pero Él no te obliga a ti a que las uses. Tiene que pegar un clavo en la pared y usted puede coger una piedra, puede coger un palo, puede coger un martillo. No sé, con qué le da más fácil. Con qué lo pega ya más fácilmente. Usted tiene ahí varias cosas, escoja. ¿Cuál escoge usted? La más correcta. ¿Cuál es la más correcta? Pues creo que es más fácil con un martillo, ¿no? Con un palo ahí queda muy duro, una piedra de hélice, se daña un dedo. Dios a nosotros nos ha dado el poder, nos ha dado dones, nos ha dado armas. La Biblia dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero si tú no las usas, Dios no te va a obligar a que las uses. Hermano, es que a fulano de tal recibió el Espíritu Santo, estuvo hablando en lenguas, tal cosa, y por ahí lo vimos haciendo. Es que eso fue una decisión suya. No tiene que ver con Dios. No crea que porque usted recibió el poder del Espíritu Santo, entonces Dios ya va a controlar tu vida como una marioneta. Ojalá eso fuera así, que Dios me controlara y que yo solamente hiciera lo que Dios quiere que yo haga. Pero eso no es así. Dios a ti te da lo que necesitas, pero si tú no lo usas, tomas otra decisión, quitas la mirada del Señor, te enfocas en otras cosas, no lo buscas, no meditas en la palabra, no te llenas de su presencia. Claro, estás ahí, hermano, a boquejarro del pecado. El Señor le dijo a Caín, el pecado está ahí delante de ti, pero tú te enseñorearás de él. ¿Cómo así que tú te enseñorearás de él? Sí, es tu decisión si lo haces o no lo haces. Si no lo haces, tendrás la vida. Pero si lo haces, ya sabes cuáles son las consecuencias. Todo lo que usted haga, sea bueno o malo, eso trae consecuencias. Y tiene una reacción. ¿Cierto? Ese es el efecto y la causa que llaman. El efecto y la causa. Usted golpea un objeto, él se va hasta que encuentre un obstáculo, choca y se devuelve. No sé si usted ha jugado billar. ¿Sí o no? Usted le da a este lado, no va a coger para allá. Tiene que saberlo usar. Así es la vida. Todo lo que usted haga tiene un efecto y tiene una causa. Entonces el verdadero fruto o la verdadera demostración o la prueba o la muestra de que una persona está llena realmente de Dios no es porque hable en lenguas. Qué bueno que todos habláramos en lenguas. Gloria al Señor, eso sería algo especial. Pero que fueran realmente lenguas del Espíritu. Es que Pablo le dijo a los corintios porque ellos estaban ignorando, como les decía ahora, ellos ignoraban la obra del Espíritu. Usted no puede ir por ahí, hermano, ignorando la obra del Espíritu. Es que usted no es una persona normal. Es más, usted no pertenece a este mundo. Nosotros aquí estamos como extranjeros y peregrinos. Bendito el nombre de Jesús. Y el que va de paso no se aferra de las cosas que encuentra en el camino, porque entonces se detiene su camino.
El que va de paso va es para donde va. Le pueden poner, no, es que yo no vengo para acá, yo voy para otra parte. A Colombia llega mucha gente solamente de paso. Llegan a Urabá y cogen por el Darién y para arriba. Pero no se quedan enamorados. Ay, tan lindas las playas de Turco. Ay, tan bonito esto por aquí. No. Él desde que salió de un lugar ya tenía un destino trazado y no importa lo que le pongan al lado, hoy es para donde voy. Y eso es lo que Pablo nos exhorta a nosotros y nos dice que somos extranjeros, que nosotros aquí somos peregrinos. ¿Qué es lo que pasa? Que nos enamoramos de lo que hay aquí. Nos parece muy halagüeño, muy cómodo, muy placentero. Nos amañamos y quitamos la mirada del destino que nosotros queremos, de la meta. Y la Biblia ha puesto los ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es nuestra meta? La meta mía ni siquiera es el cielo. A mí no me interesa el cielo, ni recorrer el universo, ni un cuerpo glorioso. A mí no me interesa nada. A mí lo que me interesa es llegar a Cristo. Poder presentarme delante de Él aprobado y que Él me diga, bien, buen siervo y fiel. Lo más glorioso del cielo, hermano, no es el cielo, es Cristo. Por eso dice Pablo, puesto los ojos en Él. Así le pongan a usted al lado lo que sea. Por maravilloso que sea lo que le están presentando, no, es que eso a mí no me interesa. ¿Y por qué no te interesa? Porque es que mi destino no es quedarme aquí, mi destino está allá. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero usted quita la mirada del Señor y la pone en todas las cosas, aquí se queda. Se va a quedar cosechando uvas y mangos así grandotes. Este templo le va a quedar a ellos para que lo llenen aquí con mangos y con mandarinas del tamaño de su cabeza. Eso que les quede a ellos. Le metimos mucha plata a esto, pero que les quede a ellos, ¿qué importa? Pero en otra de ellas no vamos a necesitar plata. Entonces la vida en el espíritu, hermano, consiste en su meta. Si yo sé para dónde voy, no me voy por otro camino. ¿Sí o no? Si yo voy para Caldas, cojo un bus de Caldas, no voy a coger un bus de Marinilla. Qué pereza, me voy a ir en este de Marinilla para dar un vueltoncito y después voy para Caldas. No, usted es para Caldas, coge un bus de Caldas. Pero si usted no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿No dicen por ahí que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve? Entonces usted tiene que tener muy claro el principio del ser espiritual, es saber qué quiere y para dónde va. El Señor te llamó y tú le dijiste, Señor, heme aquí, aquí estoy. ¿El que te dijo? Deja tus redes, deja tu familia. Renuncia a todo y ven y sígueme. Eso le dijo Dios a Abraham. Dijo Abraham, vete de tu tierra y de tu familia, de tu parentela. Vete de tu tierra y de tu parentela y ven y sígueme. Y te voy a llevar a un lugar que es diferente a este. Una tierra especial. Y la gente le decía a Abraham, vea, mire su sobrino como se compró una casa tan bonita allá en Sodoma. Mire esa ciudad de Zoar. Mire esa otra ciudad de Gomorra. Y le mostraban ciudades cercanas ahí muy bonitas, donde él podía estar muy cómodo, porque como él vivía en tiendas. Una tienda era una carpita ahí. Tenía que entrar ahí agachado y casi que estar arrodillado todo el tiempo. No sé qué tan grandes serían, pero él vivía en tiendas. ¿Cómo va a ser lo mismo usted vivir ahí debajo de una carpa que cada rato la tiene que desarmar y se para otra parte? A vivir en una casa bien espectacular, hecha en material, ¿cierto? Ya le decían, deje todo eso, váyase a vivir a una de esas ciudades tan buenas, mire. Y él dijo, no me interesa. Pero ¿cómo que no te interesa? Ya estás viejo, mira tu familia, mira tus siervos, ahí en esas tiendas tan aburridas. No me interesa. Pero ¿cómo que no te interesa? ¿Y por qué no te interesa? No, porque es que yo quiero vivir en una ciudad
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué bendición las lenguas, qué bendición que todos habláramos en lenguas. Pero lenguas espirituales, Pablo le dijo a los corintios, si hablases lenguas humanas y angélicas. O sea que hay lenguas que el ser humano mismo se las aprende, las programa, quien las escribe y dice, voy a decir esto y eso dice un enredajo ahí. Haga de cuenta un gringo ahí trasbocando, eso ni él entiende nada. ¿Qué va a entender? Son lenguas humanas. Y aun cuando sean angelicales, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y dice, pero no tengo amor. O sea, no tengo el fruto del Espíritu. Porque uno diría que Pablo se está refiriendo solamente al amor. Pero es que mire que la lista del fruto del Espíritu empieza precisamente con el amor. ¿Sí o no? Porque si usted tiene amor, lo otro se viene ahí como en cadena. Es el resultado, el resto es la consecuencia. Entonces, si yo tengo amor, tengo que tener gozo. Y si tengo gozo, tengo paz. Hay gente que vive en angustia, que vive en agonía, que vive en amargura, que vive en frustración, que vive en tristeza, en depresión, en dolor. Pastor, ¿yo qué hago? Este espíritu, ayúdeme para reprenderlo. No se ponga con eso. Arrodíllese y dígale al Señor, Señor, deme paz. Señor, deme paz. Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es una paz como la del mundo. Yo te doy una paz diferente. No se ponga a decirle, solucióneme el problema, arrégleme esto, mire, cámbiale la vida. No se ponga con... Simplemente dígale al Señor, Señor, vea, deme paz. Y cuando Dios pone paz en su vida, entonces dice, paciencia, imagínense, la paciencia es el resultado de la paz. Cuando ya usted está tranquilo, cuando usted ya está sereno, cuando usted dice, esto está en las manos del Señor, que sea lo que Dios quiera. Amén. Parece que uno no que se resigna a una situación, sino que acepta una realidad que está viviendo y está aceptando que Dios va a hacer algo. Paciencia, entonces dice, benignidad. Benignidad es una buena voluntad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gloria al nombre del Señor. Dice, contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pedro está hablando de alguna manera también de ese resultado, de ese fruto, solamente que él dice que debemos trabajar en ese fruto. Porque usted puede que tenga estas cosas, pero ¿a qué nivel? Sabe que la vida espiritual tiene niveles. Si la vida espiritual no tuviera niveles, entonces la Biblia no dice que tendríamos que crecer. Es que el Señor dice que su iglesia es como un edificio. El Señor compara la iglesia con un edificio, la compara con un árbol, la compara con el cuerpo humano, la compara con el matrimonio. El Señor compara el matrimonio, la iglesia con diferentes cosas y habla de ella como un edificio que se va construyendo y cada vez es más alto y más alto y más alto. La Biblia dice que la senda del entendido es hacia arriba, para apartarse del Seol abajo. Bendito el nombre del Señor Jesús. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. O sea que en tu vida tiene que haber un crecimiento. Tienes que crecer como persona, como ser humano, como cristiano, como hijo de Dios, como servidor del Señor. Tienes que ir creciendo, no desmejorar, sino crecer en todo lo que tenga que ver con tu vida. Entonces, Pedro está hablando de eso, está hablando de añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto fraternal, al afecto fraternal templanza, a la templanza amor. Y Pedro dice, porque si estas cosas están en vosotros. Y alguien puede decir, no, si están en mí. Dice, pero no solamente que estén. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan
Entonces la pregunta, ¿será que todo eso está en ti? Puede que sí. Pero eso está abundando. Y abundando de tal manera que pueda, hermano, compartir con otros y ser bendición para otros. Mire que hay personas, hermano, que oran, pero sus fuerzas no les dan sino para orar por sí mismos. No tienen las fuerzas de orar por otros. Y no dicen a mí. Señor Jesús, ayúdame. Qué cosa tan dura, hermano. Vea, hermano, yo siempre he creído y lo he predicado. La mayoría de los que estamos aquí, estamos por la oración de otros. Ahí sí dicen amén. Estamos aquí por la oración de otros. Porque otro madruga a orar por uno. Porque otro le pide al Señor por uno. Y ese hermanito, esa hermanita que quizás nunca saludas hasta que ni siquiera miras, es el que más ora por ti. Una persona pasa por su lado y usted no sabe, esa persona anoche estaba orando por usted y usted ni la miró ni la determinó. Hermano, le diga, amén. Y esa persona, hermano, orando por usted y usted le... Eso es falta de amor. Eso es falta, hermano, ¿de qué? De no considerar a las personas que están a nuestro alrededor. Y ese viejito, el más anciano, el que usted, es el que más ora. Son columnas, hermano. Qué bueno aprender a amar a esos ancianos, hermano, que doblan sus rodillas, que claman al Señor. Ese que usted menos cree, hermano, se encuentra con un familiar suyo por ahí en algún lugar y le habla del Evangelio, lo que no hace usted. Porque la familia a uno prácticamente casi que ni le recibe lo que uno les está diciendo. Y yo lo que le oro al Señor, le digo, Señor, vea, ¿sabe qué? Mándele un mensajero. Ponga gracia en alguien, no tengo que ser yo, no, que importa el que sea, con tal de que alguien le hable. Mándele un mensajero lleno de gracia y lleno de sabiduría, que le hable la palabra. Alabanzas al nombre de Jesús, que le hable la palabra. No se confíe porque usted habla en lenguas, hermano. Usted lo que tiene que hacer es meterse en la obra del Espíritu y decirle, Señor, yo necesito ese fruto y que ese fruto se vea. Uno no ora para que lo vean, pero si ora lo ven. ¿Sí o no? Uno no hace las cosas para que lo vean, pero si las hace lo van a ver. Lo van a ver. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso entonces Pablo le está diciendo a ellos, si yo hablase lenguas humanas, angélicas, y no tengo amor, o sea, si no tengo el fruto del Espíritu, ¿cuál es la conclusión? No somos nada. Nada somos, hermano. Porque esa vida cristiana se tiene que reflejar. La Biblia dice que la palabra de Dios es como un espejo, y todo ahí se refleja. Y seguramente usted está escuchando la palabra en esta mañana y usted está diciendo, el pastor ya me la montó. No, seguramente Dios te está hablando. Y entre más bravo se vaya, más contento estoy porque sé que Dios más te habló. No, hermano. ¿Quién tiene alabanza para el Señor Jesús? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué dice Pablo? Contra tales cosas no hay ley. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Taborda. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.